Forma de vestir, primera vez que ya en México y que pude vestirme lo que quería. ¿Cuándo fue la primera vez en México que hiciste algo acá que no podrías haber hecho, por ejemplo, en tu país de origen, Irán? Pues primero que nada, apariencia. Apariencia, porque en Irán, pues, las mujeres no andan así. Okay. No andan sin velo y ahora cada vez ya está mejorando, cada vez ya hay más libertad, se puede decir. Pero sí, en forma de vestir es primera vez que ya en México y que pude vestirme lo que quería. Ok. Sí, eso. ¿Se llama hijab? ¿O Hijab, sí, hijab? se llama, sí, hijab se llama. Y todavía lo que tengo entendido es obligatorio, pero ya se ha notado también en el mundo, se ha leído como muchas noticias de que de repente sí muchas mujeres dijeron, pues sí, como se pusieron en contra de, ¿no? Así es. Lo que pasa es que la historia más reciente de Irán es la revolución que pasó en 1979, que hubo una revolución islámica. Antes de esa revolución había la gente, sobre todo las mujeres, andaban como México, como Europa, como aquí está normal, pues. sí. Pero cuando pasó esa revolución islámica, sobre todo para las mujeres, pues había más restricciones sobre hijab, sobre que... sí, ahora cada vez ya está pasando como las mujeres tienen un poquito más libertad de su vestido, pero todavía no. Okay. Todavía es obligatorio en la ley. Okay. Porque es un estado islámico. Ok. Y ahora también, antes del podcast, nos sentamos un poco y platicamos y nos mostraste fotos de tus perros que Así tienes. es, sí. ¿Se podría, por ejemplo, tener perros en Teherán? La gente ya tiene muy poquitos. Lo que hay más común en Irán, tener gatos. Okay. Pero perros no están comunes porque por motivo de Islam, los perros... Tanto como los puercos son así impuros y por eso no se puede tener perros en las casas. La gente, por la ley, si tengas un perro, te hacen multas. Pero la gente ya cada vez ya tienen más perros, pero no como México y otros países occidentales. Pero sí, ahora ya tengo 4 perros. Sí. ¿Y cómo fue para ti tu primer contacto con México? ¿Cómo fue? Bueno, te voy a dar un poco de contexto, Okay. porque es relacionado porque yo vine aquí en México para vivir. Si te refieres a eso, que ¿cómo ahora una iraní vive aquí en México, verdad? O antes de venir a México, conocimiento sobre México, ¿te refieres? O sea, como tú ahora llevas 6 años aquí en México. 6 años y medio. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Conociste a alguien de México? Por ejemplo, también yo sé que estás casada con un mexicano. Sí, claro. ¿O cómo fue que al final llegaste acá, pues? Ok, te doy un poquito de contexto de mi historia. Ajá. Yo desde que era chiquita, desde que era niña, siempre me gustaba viajar, conocer el mundo. Pero debido a la situación de mi familia, no tenía una familia rica y nunca tuvimos esa oportunidad de viajar. Entonces yo decía, cuando sea grande quiero trabajar en algo que pueda viajar. Entonces, cuando crecí, ya estudié turismo. Ya empecé a estudiar turismo y después me fui a hacer un curso del guía de turismo. Entonces, a través de ese guía de turismo pude viajar y conocer más. En ese curso del guía de turismo que hubo de 6 meses, venían varios maestros, varios profesores y nos hablaron que hay muchas formas de viajar en el mundo. Pues, y hay una forma que a mí me llamó mucho la atención, viajar con bicicleta. Yo soy cicloviajera. Okay. Gracias a este curso.
Entonces dijeron que hay una plataforma que se llama Warm Showers, como ducha caliente, Ajá. que es para cicloviajeros que viajan en todo el mundo y es muy económico viajar y es muy interesante. A mí me gustó mucho. Estamos hablando de 2010, 2011. Y después yo me inscribí a esta plataforma, abrí mi cuenta y estaba viendo así, ay, qué interesante, pero no tuve tanta oportunidad de viajar con bicicleta al principio. Pero, por ejemplo, esta plataforma es así que los viajeros que viajan pasan por tu ciudad. Puedes, por ejemplo, contactarlos para verlos o enseñar un parte de tu cultura, del local, de diferentes lugares. O puedes hospedarlos si tienes oportunidad, como couchsurfing. Pero para ciclistas. Ciclistas, pues. no. Okay. Y yo a través de esa plataforma ya empecé a ver más gente de viajeros de diferentes partes del mundo. Estaban pasando por mi ciudad, que yo vivía en Teherán, en capital de Irán. Y pasó algo que como en 2016, 2017, yo dije, ya, yo necesito también empezar a viajar con bicicleta. Hacía viajes cortos en país, diferentes partes, pero afuera del país nunca lo he hecho. Entonces, en 2017 hice un viaje de bicicleta con un grupo de personas de los iraníes en Georgia, Armenia y Estambul. Un mes del viaje. Me gustó bastante. Y dije que yo necesito hacer más. Cuando regresé, dije que necesito hacer más del viaje de bicicleta. Y cuando regresé, dije, bueno, ese grupo era un grupo poquito grande de 10 personas, así, y había muchos conflictos. Y decía, sí voy a hacer, pero en un grupo más pequeños. Y quiero hacer con los extranjeros, a ver cómo sería la situación y cambiar culturas, intereses. Entonces me fui otra vez a la plataforma Warm Showers. Aquí hay un parte que se llama foro, que la gente, hay una opción, un parte que tú buscas compañeros del viaje. Compañeros del viaje, no compañeros como de relaciones. Ah, bueno, también, tal vez de pretexto luego, ¿no? Bueno, sí, esa cosa era porque yo quería viajar, la verdad, no quería viajar sola. Mi idea era hacer la ruta del seda, que pasa desde Irán hasta China, pero porque no tenía tanta experiencia, decía que voy a hacer con grupos o con más gente. Entonces puse mi post ahí en foro y varias gente me contactaron y unas de ellas era mi esposo actual. Muy bien. Él también estaba pensando hacer un viaje de bicicleta. Él quería hacerlo en Europa, pero después así hablamos y ya así pasó el primer contacto que yo tenía con un mexicano. Fue mi esposo. ¿Y te gustó a primera vista? Bueno, lo que pasa es que al principio ya empezamos a hablar, hablamos como un mes, intercambiamos sobre, oye, ¿cómo se vive en tu país? ¿Cómo se vive en Irán? ¿Cómo se vive en México? ¿Cuál es la cultura y eso? Y no sé en qué momento ya decidimos ser una pareja. ¿Conociste a tu esposo primero por la plataforma? Así. ¿Nunca se habían visto en persona? No. No más a través del internet. Aún así decidieron ser pareja. Así. Arriesgadas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero hubo un contacto, un conexión que, no sé, sí. Ok. ¿Y dónde lo viste la primera vez, Cris? La primera vez vimos en Turquía, porque sabes que el pasaporte iraní no es tan poderoso como pasaporte mexicano. Ya. No se puede viajar a muchos lugares y hay problemas. Okay. Entonces, Turquía me quedaba muy cerca y por eso ya decidimos que él venga a Turquía, podría viajar fácilmente él. Y yo también me fui a Turquía. Hicimos un viaje de mochilero, ¿no? Hicimos con bicicleta todavía.
Y hicimos 2 semanas en Turquía y ahí prácticamente ya nos enamoramos, ¿ya? Y ahí planeamos el viaje largo de bicicleta, que fue un viaje de 4 meses.